hemos invitado a Daniel Desein. Daniel es vicepresidente de ADEPA, que es la Asociación de Editores en la Argentina, y además hombre de la Gaceta de Tucumán, diario histórico e importantísimo si los hay. Gracias, Daniel, o gracias, Tocayo, no sé cómo decirte. Bueno, gracias por invitarme. Por favor. Daniel, ¿qué conclusiones se sacan de esta reunión de la SIP, de la Sociedad Interamericana de Prensa, la reciente, ¿no? Fue en Barbados, creo, en el Caribe, sí. Fue en Barbados. A mí me tocó redactar el informe sobre la situación argentina, que daba cuenta de lo ocurrido en el 2013 y en estos primeros meses del año. Y allí, como bien señalabas, una de las grandes cuestiones fue el cepo publicitario, ¿no? Que se inaugura en febrero del 2013, a partir de la presión que ejerce Guillermo Moreno contra los principales anunciantes privados de los medios gráficos. Sí. Eso generó el mayor impacto económico contra contra los diarios en la Argentina, desde el regreso de la democracia, que implicó una reducción de un 20% de los ingresos de los diarios. Que fue un torpedo por debajo del nivel de flotación. Que en muchos casos significó la pérdida del equilibrio económico, porque a eso hay que sumarle la publicidad oficial, que fue sustraída de ese tipo de medios y que se dirigió a alimentar un enorme aparato paraoficial, ¿no? Una publicidad que tenía un crecimiento geométrico en los últimos años, y toda otra serie de ataques contra el periodismo independiente que pasó por persecuciones a través de los organismos de control, de la AFIP, ¿no es cierto? El uso de leyes como la ley de medios de manera selectiva, ¿no? Apuntándole a un medio en particular, otro tipo de proyectos de leyes o de leyes como el proyecto de expropiación de papel prensa, por ejemplo, que fue una espada de Damocles puesta sobre la prensa gráfica allí, lo que recordabas muy bien, los scratches contra periodistas, ¿no? Toda una serie de ataques. Los juicios públicos. Los juicios públicos. Acordate el que hizo la titular de Madres contra Magdalena Ruiz Guiñazú, fue una cosa escandalosa, ¿no? Y otras quejas contra otros periodistas muy valiosos, ¿no? Y eso hizo que... eso es violencia. Sin lugar a dudas. Eso es literalmente violencia. Y coloca a la Argentina dentro del lote de países más preocupantes. Dentro del continente tenemos distintos tipos de casos, ¿no? Un caso como Cuba, donde hace más de medio siglo que directamente no hay ningún tipo de libertad de expresión, no existe la posibilidad de tener un medio independiente. Yo soy vicepresidente regional de la CIP, al igual que Joanny Sánchez, la célebre bloguera, ¿no? Que es la que le toca hacer el informe sobre Cuba, y ella está por lanzar un diario digital. Así que vamos a ver si es posible que ese medio independiente, ese primer medio independiente, bueno, es el futuro, es el futuro, ¿no? El diario digital, esto lo está demostrando Infobae. Otro caso preocupante es el del narcotráfico, ¿no? México y Honduras están a la cabeza, con muchos periodistas muertos y una enorme cantidad de amenazas sobre los medios de prensa en general, cuya sombra empieza a extenderse en la Argentina, ¿no? Ya tenemos muchísimas muestras de la aparición de conexiones con los principales carteles mexicanos y con grupos de narcos colombianos en la Argentina, que empieza a tocar también al periodismo. El caso de los periodistas del Sol de Quilmes, amenazados por un grupo de narcotraficantes en Mendoza, por ejemplo. Tuvimos otro caso en Santa Fe, del director de un periódico de la localidad de San Lorenzo, al que le arrojaron una bomba Molotov, ¿no? Y está vinculado al enorme crecimiento que ha tenido en la provincia de Santa Fe el narcotráfico. Es decir, que problemas que antes eran bastante distantes de la Argentina también empiezan a aparecer aquí, y luego el de aquellos gobiernos intolerantes, como es el caso de Ecuador, como el caso de Venezuela, Nicaragua. Correa, juicios millonarios a 2 periodistas, ¿no? Pero millonarios en serio. 40 millones de dólares contra el principal diario, El Universo, que es prácticamente el valor del diario, ¿no? Entonces eso aparecía como una amenaza contra el resto. Si al diario más grande, ¿no?, se lo intenta someter, y eso tiene una analogía directa con lo que ha ocurrido acá con el grupo Clarín, por ejemplo. Esto es una señal. ¿Qué alternativa tienen los medios de menor envergadura si al más grande el gobierno consigue someterlo? ¿No? Esa sería un poco la lección que se intenta dar desde el gobierno. Y la Argentina está integrando este lote de países preocupantes con leyes de prensa diseñadas, ¿no es cierto?, para someter a cualquier voz disidente, el uso de todos los organismos públicos para perseguir no solamente la prensa, sino todo ciudadano independiente que se anima a discrepar sobre algún punto. El caso de las consultoras, de las multas de $500.000 sobre las consultoras económicas. Las consultoras económicas. Todesca, es un Ferreres. ejemplo muy claro por simplemente esbozar un índice
que ahora se parece mucho al que finalmente Claro. ha aceptado el INDEC, ¿no? A partir de su necesidad de volver a los mercados internacionales. Así que la Argentina, en efecto, vive un periodo muy turbulento, el más oscuro, el más Sí, complejo de qué las últimas lástima, ¿no? décadas. Porque con la llegada de la democracia en el 83 se esperaba un profundo cambio, ¿no? Y esto quedó en agua de borrajas, porque este gobierno las hizo, ¿eh? Las hizo. Se utilizó el atril presidencial para denunciar a periodistas y se los llenó de infamia, de persecuciones, de controles, de venganzas personales. Ojo, he advertido, tras una conferencia ayer de los sindicalistas, que siguen molestando y digamos, perturbando la tarea periodística simplemente por la pertenencia de ese periodista a un medio, ¿no? Los estigmatizan simplemente por pertenecer a determinado diario, ¿no? Los sindicalistas en este caso con los diarios oficialistas, ¿no? Acabamos de sacar un comunicado desde ADEPA criticando casualmente la actitud de Barrio Nuevo contra la cronista de CN23, ¿no? Claro. Que fue señalada por su pertenencia Por supuesto. al grupo. Lo mismo había pasado con Moyano y Néstor Dip de C5N, ¿no? Y creo que hay que criticar, independientemente Todo, de que todo, estos medios claro, pertenezcan al aparato paraoficial, ¿no? Esa estigmatización contra los periodistas es muy grave, porque una muestra clara de intolerancia, provenga de quien provenga del gobierno, provenga de dirigentes de la oposición, de empresarios, lo que sea, y siempre hay que estar muy alerta en ese sentido para evitar estos desbordes y avasallamientos y la generación de este clima adverso al libre tráfico de ideas y Claro. de posiciones distintas, ¿no? ¿Qué se puede hacer más allá de la denuncia, Daniel? Más allá de la denuncia de la CIP, más allá de todas las solicitadas que ustedes han sacado y la preocupación que han manifestado. ¿Qué más se puede hacer? Es decir, Bueno, golpear el Parlamento, reclamar del Parlamento una acción. ¿Qué? ¿Qué se puede hacer? Hay asignaturas pendientes muy relevantes en la Argentina, por ejemplo, la falta de una ley de acceso a la información pública. Todas las democracias modernas tienen esas herramientas que le garantizan no solamente al periodismo, al ciudadano común, Sí, ¿no? sí. La posibilidad de conocer los datos centrales sobre la gestión. Que todo este proceso de pelea y de hostigamiento contra la prensa, en definitiva, la primera víctima ha sido eso, la falta de transparencia que tiene esta gestión, ¿no? Es muy difícil saber, hay presupuestos dibujados, índices dibujados, una falta de datos concretos sobre qué hacen el gobierno con los recursos públicos. Entonces, este tipo de normativas es central para tener claridad y que el pueblo, en definitiva, pueda saber cómo se manejan sus propios intereses. Claro. Luego, leyes, por ejemplo, que regulen el uso de los recursos públicos como los de la pauta oficial, ¿no? Claro. Aquí no existe ningún tipo de norma Sí. que disponga cómo debe distribuirse. Por lo tanto, ¿qué hace el gobierno? Primero la ha multiplicado, de los 46 millones del 2003, en el primer año de gobierno de Kirchner, ha pasado a unos 1.500 millones en el 2013. Claro. Esos datos también son difíciles de obtener, el gobierno los da a cuentagotas, recién hemos recibido los datos del primer semestre, pero completamente desagregados de la jefatura de gabinete, ¿no? Y lo que vemos al analizar esos datos es que la distribución es absolutamente arbitraria y que hay Injusta. diferencias de 200 a 1, por ejemplo, en diarios de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que indica que no solamente el apoyo desde el punto de vista económico a aquellos medios, el uso digamos, de los recursos públicos como herramienta para premiar o castigar a los medios de acuerdo a la línea editorial, no solamente eso, sino la administración ineficiente de esos fondos, porque el sentido de la pauta oficial es comunicar la gestión del Estado. Claro. Y eso se hace de manera eficiente, no poniendo toneladas de dinero en medios que no circulan, por ejemplo. Claro, claro. O que tienen un par de miles de ejemplares, ¿no? Es realmente absurdo. Además, enriqueciendo a empresarios que realmente mantienen medios de muy poca circulación y lo único que hacen es solamente elogiar, ¿no? Elogiar la acción de gobierno, ¿no? Me imagino que la situación de la prensa en el interior debe ser peor que la de Capital y peor que la del Estado Nacional. Como Buenos Aires siempre está mirando o dando la espalda al interior, también le da espalda al río, ¿no? Se mira a sí mismo Buenos Aires. ¿Cuál es el estado en el interior? Me he enterado de hasta bombas arrojadas en casas de periodistas, coches quemados. ¿Qué información tienen ustedes?
Bueno, nosotros monitoreamos permanentemente lo que ocurre en todo el país, trabajamos con otro tipo de organizaciones como FOPEA, por ejemplo, ¿no? Que lleva adelante una tarea de seguimiento muy relevante al respecto. Y sí, vemos casos, por ejemplo, el caso de un periodista en Santiago del Estero que cuando se ocurrieron los motines policiales a fines del año pasado fue preso durante 10 días por el delito de sedición a partir de lo que había publicado en su medio, que se llama Últimas Noticias de Santiago. Bueno, muchísimos casos de ese, abusos por parte del poder, abusos a veces por otros sectores, ¿no? A veces muchos sectores vinculados al crimen organizado, sectores vinculados al empresariado a veces, ¿no? Que generan este tipo de abusos terribles contra periodistas y contra medios. Y allí, claro, en el interior lo que ocurre es que en muchos casos este sistema republicano tan debilitado y tan socavado que vemos a nivel nacional, ¿no? O que vemos dentro del ámbito de la capital, en el interior eso es mucho más grave, claro, ¿no? Porque directamente son congresos totalmente tomados, congresos donde durante más del 90% de los legisladores le responden al Ejecutivo, donde la Corte Suprema directamente es un instrumento al servicio del Ejecutivo, donde no hay organizaciones intermedias, ¿no? Donde no hay un empresariado que pueda discutir absolutamente nada frente al gobierno, ¿no? Donde hay una administración pública que prácticamente da la mayor parte del empleo de una provincia, y en esos espacios, claro, la prensa no tiene el oxígeno necesario para jugar su rol de crítico y de contrapoder, ¿no? Claro, son una especie de señoríos feudales, ¿no? Sí. De dueños de la tierra y de la gente, ¿no? Era la Santa Cruz de Kirchner, claro, antes de asumir la presidencia. Exactamente. Hablando de Santa Cruz de Kirchner, los periodistas no tomamos en cuenta, en el 2003, qué había pasado con el periodismo en Santa Cruz. Exacto. Fue un tremendo olvido y ahora una autocrítica feroz que se tiene que hacer el periodismo de no saber qué había pasado en Santa Cruz, ¿no? No te voy a preguntar por cuál es el país ideal en materia de relación entre el poder. Me imagino que en el mundo nórdico debe darse esta conciliación de intereses, pero cada vez que lo veo a Obama dando cuenta de su gestión ante el periodismo, realmente me llena de celos, me siento atribulado, ¿no? De cómo se puede hacer, cómo se debe hacer. ¿Vos crees que la sociedad argentina tiene conciencia realmente de estas limitaciones? Bueno, no te pido una opinión de psicólogo social, sino de ¿cómo lo ves vos? ¿Crees que está metido adentro esta problemática dentro de la sociedad? Las libertades suelen valorarse cuando se pierden, ¿no? Exacto. Yo viví un caso muy de cerca que fue en el caso de los motines policiales de fin de año en Tucumán. En Tucumán, al igual que en Córdoba, directamente la policía durante 48 horas desapareció de escena y fue un piedra libre a toda la delincuencia, organizada o no, o al vandalismo en general. Calles libres. El gobernador y todas las autoridades de la provincia desaparecieron, no hicieron ninguna declaración, hubo una pasividad total y la gente trató de salir a defenderse, armando piquetes, saliendo armada, ¿no? No hubo una matanza de casos, bueno, murieron más de 12 personas, pero podría haber sido muchísimo más. Ahora, ¿qué era lo único que tenían en ese momento los ciudadanos para saber lo que pasaba? La prensa independiente, ¿no? En Tucumán hay solamente prácticamente un medio de cierta envergadura independiente que es La Gaceta, el resto de los medios dependen directo o indirectamente del gobierno, de la pauta oficial o son medios públicos, etcétera, etcétera. Entonces la gente solamente tenía al periodismo independiente para ver qué realmente pasaba y de alguna manera tratar de moverse y de garantizar su seguridad. Es decir, que en esas circunstancias la gente se da cuenta, ¿no? Entonces, pero lo relevante es no esperar momentos tan dramáticos para reaccionar. Situaciones y tratar extremas. de darse cuenta que la relación entre la libertad de expresión, los niveles de libertad de expresión de una sociedad y su régimen democrático están íntimamente conectadas y ambos con la posibilidad, ¿no es cierto?, de ejercer plenamente los derechos para la ciudadanía, tienen que ver con el futuro de toda nación, tienen que ver directamente con los intereses cotidianos también, ¿no? La seguridad, la economía, el nivel institucional, que en definitiva va a estar ligado también con los niveles de inversión, etcétera, etcétera. Todo eso está conectado, sin duda la justicia, ¿no? Por eso el avasallamiento al Poder Judicial, este intento de democratización de la justicia y de democratización de la palabra, de la multiplicación de voces, son dos procesos íntimamente ligados, que van en un mismo sentido. Claro. Tratar de limar
todos los sistemas de contrapeso republicano para que el Ejecutivo pueda moverse a sus anchas, ¿no es cierto?, y dejando de ley las distintas normas o usándolas como herramientas para persecución o para garantizar su perpetuidad. Sí, yo tengo mi propia idea, pero quisiera consultarte por esta actividad de zapador montonero que tiene el gobierno respecto a que son los medios los que aumentan el clima de inseguridad, a que son los medios de comunicación, al informar sobre la inseguridad, los que provocan más inseguridad. ¿Cuál es tu criterio? Pues ese es un viejo argumento, es un ¿no? viejo El chivo argumento, expiatorio. pero utilizado por muchos profesores en muchas facultades de periodismo, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, profesores que nunca visitaron un diario, que no saben el trabajo de un diario, ni la mecánica informativa, ¿no? Pero esto se da, es palpable, ¿no? Es la vieja teoría conspirativa de los medios, la teoría de la aguja hipodérmica, ¿no?, que pueden manipular a la ciudadanía, introducir ciertos climas, etcétera, etcétera. Por supuesto que los medios tienen un poder para influir, pero básicamente lo que hacen es tratar de reflejar, y dentro de la lógica mediática, cuando ese pacto con el lector, con el televidente, con el oyente, cuando se quiebra, ese público le da la espalda. Que es lo que ocurre con todos los medios que terminan respondiendo a los intereses del gobierno, que intentan ocultar, soslayar los aspectos preocupantes para la ciudadanía, como es el caso de la inflación o el caso de la inseguridad, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta teoría de que los medios finalmente son las causantes de todos los problemas es el viejo argumento de todos los dirigentes que no están acostumbrados o no están dispuestos a lidiar con este espejo, ¿no? Sí. Con este contrapoder que está tratando de reflejar lo que ellos mismos hacen. Sí. ¿no? ¿No tiene un olor totalitario afirmar esto? No, sin duda, claro. Bueno, eso... Totalitario, te diría, medio fascistón, el pensamiento, digamos, extremo, ¿no? El pensamiento de decir, son los medios los que provocan esta inseguridad, ¿no? Por supuesto. Me parece que es muy grave, muy grave, muy grave. Y, en fin, bueno, ¿qué otras actividades desarrolla ADEPA, además de cuidarnos a los periodistas? Bueno, los dos grandes temas que están en el foco de ADEPA son, por un lado, la libertad de expresión y, por otro lado, todo lo que tiene que ver con el futuro de los medios, ¿no? Estamos hablando básicamente de los medios gráficos, que tienen perspectivas muy complejas de mano de la introducción de las nuevas tecnologías, del avance arrollador de Internet, de la gratuidad de la información, de la multiplicación de canales alternativos. ¿Qué te parece Infobae como proyecto? Infobae es un ejemplo de eso, ¿no? Un proyecto que nace unido al papel y que finalmente se despega y se queda en la esfera digital con muchísimo éxito. Es uno de los 3 sitios periodísticos en Internet, junto con Clarín y lanación.com, ¿no? Entonces, estas cuestiones son aquellos que concitan la mayor atención de los periodistas en el mundo en aquellos países que no están siendo sometidos por gobiernos intolerantes o por factores como el crimen organizado, pero que sin duda está planteando una enorme inquietud a todos los que estamos dentro de este oficio, cómo responder a este nuevo contexto, cómo captar a los jóvenes, aquellos que están mucho más desligados de los soportes tradicionales, que están ligados a los nuevos dispositivos electrónicos, a otro tipo de velocidades, a otro tipo de lenguajes, en los diarios en los que tenemos que usar herramientas que pertenecen a los medios audiovisuales, ¿no? Periodistas que tienen que buscar otro tipo de técnicas, el uso de base de datos, el uso de animaciones computadas, la informática atravesando todo el proceso periodístico, la coordinación de los distintos elementos de las redacciones modernas. Entonces, es un periodismo muy distinto, que ha perdido en algunos aspectos cierta calidad. Vos en tu libro lo describís muy bien, ¿no? En aquel periodismo probablemente no podamos volver a hacer el periodismo de primera plana, ¿no? Claro. El periodismo con el nivel narrativo, con el nivel literario, con la estética de los 60. Un proyecto fenomenal, te diré, ¿no? Proyecto fenomenal, pero ahora los periodistas necesitan otro tipo de herramientas que en ese momento eran de ciencia ficción, ¿no? Claro. Entonces la posibilidad de necesita prepararse, adecuarse a ese medio, ¿no? Adecuarse a ese medio, ya no responder al ciclo habitual de 24 horas propio del mundo gráfico, sino al ritmo de la instantaneidad, poder hacerlo a través de distintos tipos de soportes, ¿no? Poder al mismo tiempo usar las redes sociales, las distintas herramientas paralelas que existen al medio base en el que trabaja el periodista. Así que es un escenario complejo, difícil, pero al mismo tiempo muy atractivo para el periodismo, ¿no? Sí, en el mundo
está instalándose esta nueva mecánica comunicacional, ¿no? ¿Crees que van a poder convivir en el futuro los diarios tradicionales, los medios tradicionales y estas nuevas plataformas Bueno, por informativas? ejemplo, en este momento estamos llevando adelante un proyecto interesante que participa Infobae, participan Clarín, La Nación, El Cronista, Perfil, los grandes diarios del interior, que consiste en analizar la posibilidad de todos juntos empezar a arancelar las ediciones online, ¿no? Empezar a cobrar el acceso, lo que ocurre hoy en muchísimos diarios norteamericanos, europeos, el Tiempo de Colombia lo está haciendo, el New York Times, el Wall Street Journal, pero también diarios regionales, diarios de Brasil, que tiran 20.000, 30.000, 40.000 ejemplares, están llevando adelante experiencias exitosas. Todos juntos como industria empezar a pararse frente a los grandes gigantes de esta nueva era en el espacio digital como Google, como Yahoo, empezar a defender esos derechos, ¿no?, que hoy los buscadores están usando de manera gratuita, empezar a proteger el uso de esos contenidos, ¿no?, empezar a cambiar la cultura de la gratuidad, ya que el periodismo de calidad requiere ingresos. Claro. ¿No? Y hoy los niveles publicitarios... Es lo único genuino de un medio, ¿no? Exacto. Tener ingresos, naturalmente. Eso hay que saber transmitirlo adecuadamente, y diarios como el New York Times lo están logrando. Hoy el New York Times tiene más de 700.000 suscriptores online contra 900.000 ejemplares papel, o sea, es un porcentaje muy amplio. Y pueden convivir con The Huffington Post, ¿no? Que es la nueva plataforma. El Financial Times hoy tiene más suscriptores digitales que suscriptores papel. Es decir, ya hay experiencias exitosas muy interesantes, pero más allá de los grandes nombres, de las grandes marcas instaladas, experiencias regionales, por ejemplo, en lugares de Brasil que vale la pena atender, en Bélgica, en Francia, etcétera, etcétera, donde han logrado convivir, ¿no?, adaptarse a este nuevo ecosistema, llegar a nuevas audiencias, buscar ingresos alternativos, empezar a sofisticar la capacidad de llegar a esta audiencia, de generar una comunidad en torno al medio, nuevos tipos de relaciones entre los periodistas, los medios y los internautas o los lectores en general. Sí, sí. Los diarios se quejan que han perdido el mercado joven de lectores, sí, que se canaliza por este tipo de plataformas, sí, ¿no? Indudablemente que si no hay modificaciones en los diarios, va a haber, se va a notar mucha crisis, ¿no? ¿ADEPA tiene algún estudio, algún relevamiento de esto? Sí, sin duda los jóvenes son muy reactivos al papel, ¿no? Sí. Entonces el contacto de los diarios con los jóvenes es a través son reactivos a la lectura, te diría. A la lectura en general. Las ediciones online, como tienen otro tipo de herramientas, el uso de videos, por ejemplo, de notas más cortas, de infografías, de otro tipo de lenguajes, ¿no?, que hacen a veces más atractivo para el público, o otro tipo de dispositivos más ligados a ese público, como pueden ser las tablets, los celulares inteligentes, etcétera, etcétera. Esa es la vía, evidentemente, para captar a ese segmento, que inevitablemente hay que captar para no morir, claro, evidentemente. Claro. Así que allí se presenta un desafío importante. Hay diarios que están llevando adelante renovaciones muy importantes. Por ejemplo, La Nación hace muy poco ha cambiado su secretario general, Héctor D'Amico, un periodista extraordinario que venía de noticias y hizo un aporte valiosísimo al diario. Ahora ha sido reemplazado por Carlos Guyot, que es un joven de 44 años. Sí, ¿no?, que conoce mucho de diseño, ¿no? Él encabezaba el equipo de innovación y diseño del diario. Estaba pensando en todas estas cosas, nuevas plataformas, nuevos lenguajes, y viene del mundo del diseño, hizo el rediseño del diario, etcétera, etcétera, pero no forma parte de la línea tradicional de periodistas, columnistas, etcétera, que normalmente encabezaban en la redacción. Entonces ahí hay una apuesta muy importante, y al mismo tiempo... Hay toda una filosofía planteada, ¿no? Y han cambiado el gerente general, ¿no?, que el nuevo se llama Riva-Ben, que viene del mundo de la telefonía celular. Mirá. Que es otra señal hacia dónde se quiere apuntar el diario. Y el que viene de Telecom o una empresa personal. De personal, sí. Sí, increíble. ¿Crees que otros diarios van a entrar por este mismo camino de renovación hacia este tipo de tendencias? Sin duda. Bueno, el Daily Telegraph ha hecho un cambio similar en ese sentido. El Perfil está haciendo cambios en este momento. Clarín permanentemente, ¿no? Sin duda son cambios necesarios que están demandando la audiencia. Hoy cada vez hay que escuchar más qué es lo que está buscando el lector, de qué manera busca conectarse, darle espacios de participación, ¿no?, generar espacios de interacción. Cada vez hay que perder esa distancia, ¿no?, o esas viejas catedrales de papel que muchas veces eran los diarios,
que hablaban y pontificaban desde varios peldaños arriba. Eso hay que acortarlo cada vez más. Tienen que aparecer nuevos especialistas dentro de los diarios, ¿no? Los llamados community managers, por ejemplo, sí, encargados del manejo de las redes sociales, aquellos coordinadores del trabajo dentro de las redacciones, ¿no? Especialistas sin duda en Internet, etcétera, etcétera. Así que sí, si los diarios que no logren transformarse, no logran adecuarse y atender a las demandas de sus lectores, evidentemente no van a lograr sobrevivir, ¿no? Muchísimas gracias por tu ilustración. Muchas gracias a vos.